Hola, Dios les bendiga. Le habla Alexander Capo Carrillo, antes conocido como Alex Trujillo. Y quiero leerle una porción de la Escritura en Romanos, capítulo 3, versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra nos testifica a nosotros que habían dos testimonios que hablaban acerca de una justicia que Dios le iba a proveer al mundo entero. Y esos dos testigos eran la ley y los profetas. Y en el Antiguo Testamento, por medio de dos testigos, se certificaba cualquier asunto. Y la ley y los profetas hablaban de una justicia que Dios había de proveerle por cuanto el pecado te hacía inaceptable ante Dios, pero que Dios iba a manifestar en este tiempo una justicia para perdón de las naciones, para que el hombre pueda acercarse hacia Dios, para que el hombre, sus pecados puedan ser borrados y el hombre vuelva a tener esa relación con Dios, esa comunión que el hombre necesita tener en su corazón. Y cuando el hombre está fuera del propósito de Dios y está alejado de su presencia, vemos la esclavitud en la cual el hombre cae en esa esclavitud de pecado, lo cual produce una muerte espiritual y una muerte física en la vida del hombre. Y en esa muerte espiritual vivía yo cuando desde muy pequeño, porque todos nacemos, ¿verdad?, separados del Señor, nacemos con esa esclavitud de pecado y de muerte en nuestras vidas. Y cuando yo era muy pequeño, mis padres me criaron en colegios cristianos y trataron de darme esos valores, aunque ellos nunca, ¿verdad?, pues iban a la iglesia, pero siempre trataron de inculcarme esos valores que sabían que me iban a hacer de un bien en mi vida y de que yo reconociera de que había un Dios. Y yo le decía a mis padres que me pusieran el despertador para ir solo, iba a pie, caminando, para ir a la iglesia. Y cuando yo iba a la iglesia, pues me encantaba ir a la iglesia porque siempre como sentí ese deseo de conocer ese Dios que me habían hablado. Pero al no tener conocimiento de la palabra del Señor, a los 12 años el enemigo comenzó a levantar fortalezas de maldad y de pecado en mi vida. Y mi papá tenía un liquor store al frente de un residencial, un caserío, lo que en Estados Unidos le llaman proyecto, y donde pues un lugar donde venden droga, donde opera el narcotráfico. Y comencé a conocer ese mundo del narcotráfico, cómo se controla un caserío, cómo bregar con un arma, cómo se brega con la droga. Y a la edad de los 12 años comencé a conocer ese mundo y a pasarme con todos los que lideraban el mundo del narcotráfico en el área metropolitana de Puerto Rico, en San Juan. Y a yo, ¿verdad?, pues comenzar a conocer ese mundo, pues mi mente comenzó a corromperse, a endurecerse, y los valores cristianos que me habían inculcado, pues lo eché hacia un lado por conocer ese mundo de la calle, lo cual me llevó, ¿verdad?, a la edad de los 14 años comencé a operar un punto de droga. Y cuando comienzo a operar ese punto de droga, ¿verdad?, pues lo primero que comienzo a perder, pues, es la libertad de ser un ser humano normal. Pues ahora pues tengo la necesidad de tener que estar armado, por cuanto mi vida ahora comienza a correr peligro, porque los amigos míos tenían muchos problemas, muchas guerras, aquellos que me habían regalado ese punto, y además de heredar un punto de droga, comencé a heredar muchos problemas y muchas guerras de ellos. Y comencé a sentir la necesidad de tener que estar armado. A la edad de los 15 años me tengo que ir a vivir en casa de mis padres porque ya mi vida corría peligro. Y a la edad de los 16 años, mi hermano Polanqui, el mayor de la casa, el primogénito, el que trabajaba con mi papá, el que estudiaba en la universidad, justicia criminal, me hablaba y me decía que ese mundo que yo estaba, pues iba a tener dos caminos, la muerte o la prisión, que él había visto muchas personas que estaban en ese mundo que terminaban muertos y presos, y que yo tenía que cambiar mi vida. Y yo pues no le hacía caso a mi hermano porque pues a la edad de los 16 años pues yo estaba teniendo muchos bienes a través del narcotráfico, había comprado carros, prendas, motoras,
y tenía dinero y entonces pues yo pensaba que mi hermano me decía esas cosas por causa de, ¿verdad? A lo mejor no podía tener todas esas cosas a pesar de que él tenía 21 años, no podía tener todas las cosas que yo tenía para ese entonces por medio del narcotráfico y yo pensaba pues que mi hermano a lo mejor me lo decía por esas razones, lo cual pues me llevó a no tomar en cuenta las palabras de mi hermano y en ese tiempo cuando yo tenía los 16 años, mi hermano Polanqui pierde la vida por causa de mis problemas, los enemigos míos lo vieron y se desquitaron con él, lo mataron en un puesto de gasolina. Pues ese día yo le pregunté a Dios que por qué a él y no a mí, y mi corazón se llenó de mucha sed de venganza, de rencor. Sentí una vergüenza muy grande delante de mis padres porque pues el mejor hijo de la casa había perdido la vida por causa de mí. Y ese sentimiento de culpabilidad me hizo llevar mi vida, a despreciar mi vida, a no valorar la vida de los demás, lo cual pues me hizo ser un joven, ¿verdad? A la edad de 16 años, pues un joven que fue muy violento en la isla de Puerto Rico, lo cual pues me llevó pues a despreciar tanto mi vida que en el peligro buscaba la manera de cómo escapar del sufrimiento y el dolor que yo sentí en mi corazón, de esa vergüenza que todos los días tenía que sentir delante de mis padres y no mirarlo a los ojos. Y en vez de frenar y detenerme y darme cuenta que estaba haciendo las cosas mal, viendo las consecuencias que me estaban dejando ese mundo, pues había perdido mi libertad. Ya no podía andar solo, tenía que andar armado en todo momento, ya no podía ir a un mall, ya no podía ir a un restaurante tranquilo. Y en vez de reflexionar de ese mundo, ahora mi hermano pierde la vida, pues comencé a tener muchos problemas, comencé a multiplicarse mi enemigo, comencé a vivir tan descontrolado que los mismos amigos míos que me habían enseñado el mundo del narcotráfico tomaron la decisión de quitarme la vida por cuanto pues ya yo no respetaba a nadie, estaba trayendo muchos problemas y entonces los mismos amigos míos que yo estaba dispuesto a dar mi vida por ellos, estaba dispuesto a pues a entregarlo todo, todo por ellos, decidieron quitarme la vida y cuando ellos decidieron quitarme la vida yo me entero y pues comienzo a tener problemas con ellos, con los que eran mis amigos, con los que eran sus enemigos y pues yo no me detenía y al no detenerme pues comencé a seguir viendo más consecuencias en mi vida. Comencé a ver tantas consecuencias que pues el negocio de mi papá pues lo tirotearon con él adentro, porque ese día pues yo había entrado a residencial, ¿verdad? A tirarle a los que habían sido mis amigos y ellos, ¿verdad? Por desquitarse con mi familia, pues no me podían agarrar, pues se desquitaron el negocio de mi papá y tirotearon el negocio de mi papá con él adentro. Pasaron los meses, luego le quemaron el negocio a mi papá, luego le tirotearon la casa de mis padres, más de 200 impactos de bala, a mi hermano pequeño, Brian, lo confundieron conmigo y le dieron unos tiros en las piernas porque lo habían confundido conmigo. La guagua de mi mamá una vez pues se la tirotearon. Los amigos míos, las casas de sus padres también fueron impactadas por balas porque tirotearon la casa de aquellos que eran mis amigos. Amigos míos murieron por solamente ser amigos míos. Y yo pues no me detenía, me refugiaba en el rencor, en la amargura. Y todo eso me llevó, ¿verdad?, a ser un joven, ¿verdad?, que fue bien notorio en Puerto Rico. Y llegué a controlar más de 8 residenciales en el área metropolitana de San Juan, lo cual pues me llevó a ser uno de los número 1 más buscados en Puerto Rico. Y en ese tiempo, ¿verdad?, que me estaban buscando, pasaban primer año, ponían los 10 más buscados y agarraban 9 y yo me quedaba en la lista del próximo año de los más buscados. Y así consecuentemente, ¿verdad?, pasaron varios años y yo seguía siendo el número 1 de los más buscados y pusieron 100 agentes a buscarme. Para ese tiempo que me estaban buscando los agentes, había una tarjeta roja para dispararme porque pues, la policía me veía como un peligro y había una tarjeta roja para dispararme. Tenía muchos enemigos, me tenía que cuidar de mis enemigos, eran muchos, pagaba más de $100,000 por mi vida. Tenía que cuidarme de mis amigos por la ambición, ¿verdad?, de que todos querían estar en la posición mía. Y todas esas experiencias que estaba teniendo, pues me llevaron a tener una dependencia hacia Dios,
porque mi vida constantemente estaba en peligro y todos los días tenía que pedirle a Dios que me cuidara, que me guardara. Y había visto a Dios como Dios me había librado muchas veces de la muerte. Entre ellas estaba una vez que yo me encontraba en una discoteca y veo a mis enemigos y ellos comienzan a mirarme mal, yo los comienzo a mirar mal y les paso por el lado dentro de la discoteca para que vieran que yo no les tenía miedo. Y cuando les paso por el lado ellos comienzan a golpearme y yo caigo, ¿verdad?, en el piso, ellos comienzan a golpearme y llegan dos bouncers de la discoteca y me agarran, me levantan del piso y me agarran por ambos lados. Y yo pienso, ¿verdad?, pues que ellos me estaban salvando de esa situación, y la realidad era que no me estaban salvando, ellos me estaban llevando para afuera para que mis amigos me quitaran la vida, y los enemigos iban detrás y me gritaban y me decían, "Hoy tú te vas a morir", y me golpeaban en la espalda, y yo tratando de desprenderme muchas veces, tratando de desprenderme mi camisa, tratando de desprenderme de las manos de los bouncers que me tenían agarrado, pues yo sabía que si salía fuera de esa discoteca, pues mi vida iba a morir, iba a perecer. Y mientras iba por el camino, comencé a pedirle a Dios que no me dejara morir, que me diera una nueva oportunidad. Y mientras los enemigos míos iban detrás diciéndome que, ¿verdad?, proclamando mi muerte, que yo me iba a morir hoy, yo le decía, Señor, no permitas que yo muera. Y ese Dios que me habían hablado en los colegios, que lo invoqué ese día, me libró de la muerte, porque cuando estoy llegando a la puerta, comienzan a escucharse disparos fuera de la discoteca y ya vi un carro parado al frente de la discoteca y ya me estaban esperando para quitarme la vida, y comienzan a escucharse disparos, y cuando los bouncers escuchan los disparos, cuando yo estoy llegando a la puerta, se asustan, me sueltan, los enemigos míos que estaban detrás pues se dispersan también al escuchar los disparos, y yo corro hacia adentro de la discoteca y me escondo en la sala del DJ. Y ese día yo había visto cómo mi muerte estaba tan y tan cerca, y invoqué ese nombre de Dios, Dios me libró. Y yo, tratando de vivir una vida independiente de Dios, había visto que mi vida dependía de Él. ¿Por qué? Porque por más que yo andara armado o con amigos, muchas veces vi amigos míos muriéndose con armas en las manos, con rifles, con pistolas, y veía que eso no los salvaba, que realmente pues el único que podía salvar la vida, había comprobado que era Dios, el único que podía librar de la muerte, el único que podía salvarme, el único que podía hacer algo con mi vida en los momentos más difíciles era Él, y lo había visto obrar, lo había visto su mano manifestarse. Aunque yo no lo mereciera, yo estaba teniendo misericordia de mi vida a fin de llevarme a conocer esa justicia que, ¿verdad?, que les testifico hoy, que Cristo Jesús vino a traer a este mundo, una justicia en la cual el hombre, ¿verdad?, puede ser revestido del perdón del Señor, donde el hombre puede ser acepto delante de la presencia del Señor, donde los pecados del hombre pueden ser borrados, limpiados, y donde el hombre puede volver a tener un nuevo comienzo y puede ser partícipe de la naturaleza del Espíritu Santo, en la cual pueden nacer de nuevo y pueden ser hechos hijos de Dios y pueden entrar al reino de los cielos. Y teniendo esa experiencia, ¿verdad?, como Dios me había librado esa vez de la muerte, muchas veces el carro donde yo andaba lo tirotearon más de 12 personas, zumbándole disparos al carro, y había visto cómo Dios también me había librado, y ninguno de nosotros que estábamos en el carro, éramos 3 personas, ninguno de nosotros pues recibió un disparo, y fue la misericordia de Dios, porque nuevamente lo había invocado y Dios había nuevamente teniendo misericordia conmigo, a fin de guiarme a esa justicia de la cual habla la Escritura. Y habiendo visto, ¿verdad?, cómo Dios me había librado tantas veces, cómo Dios me había preservado la vida, y cómo yo dependía mi vida siempre, en todo momento de Él, pues ese tiempo que me están buscando esos 100 agentes que ponen a buscarme, porque pues ya me estaba convirtiendo en un dolor de cabeza para la policía y para la sociedad, ponen 100 agentes a buscarme, y en ese tiempo, cuando comienzan a buscarme, yo le digo a Dios que me ayuda a ser igual que antes cuando era pequeño. ¿Y por qué le pido eso a Dios, que me ayuda a ser igual que antes cuando era pequeño? Porque ya no sentía sentimientos ni amor con nadie, había reprimido tantas veces mis sentimientos, mis emociones, para vivir la manera, ¿verdad?, que tú tienes que vivir en ese mundo con mucha furia, con mucho determinación a hacer cosas, ¿verdad?, que son desagradables. Y había reprimido tantas veces mis sentimientos y mis emociones, que ya no sentía amor por nada ni por nadie. Mi papá ya se lo habían llevado a los federales cuando él no tenía nada que ver en el caso.
Mi papá nunca había bregado con drogas, se lo llevan los federales arrestado, a mí me están buscando. Y le digo a Dios que me ayude a ser igual que antes cuando era pequeño, que yo pudiera sentir amor hacia las demás personas, que yo pudiera tener una limpia conciencia, una conciencia que todos los días me acusaba, una conciencia que todos los días yo tenía que justificar mi pecado y endurecer mi conciencia y corromperla. Y llevaba esa guerra interior dentro de mí, todos los días tener que autojustificar mi pecado, endurecer esa conciencia que siempre me acusaba. Pues le dije esas palabras a Dios, le dije que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño, deseaba ser un niño. Había perdido esa inocencia, había perdido mi familia porque mis padres se separaron. Todo lo que Dios me había dado en ese instante, pues mis padres se habían separado porque pues, mi mamá le echaba la culpa a mi papá, que yo había salido así porque mi papá no fue fuerte conmigo. Y todo lo que Dios me había dado se había desmoronado, el negocio de mi papá quemado, mis padres divorciados, mi hermano se tuvo que ir para Estados Unidos y yo siendo buscado como uno de los más buscados, entre más poder, dinero poder y dinero tenía, más miserable me sentía como persona. Y yo deseaba nuevamente ser un niño pequeño, ser un ser humano normal, de no tener que cuidarme de todo. Tenía que estar desconfiando de toda persona que se me acercaba. Todos los días pensaba quién será el que me va a matar, será esta persona que se me está acercando, cuándo seré que iba a morir. El único fin que veía era la muerte, la prisión, porque era el camino que había escogido. Y entre más dinero tenía, más miserable me sentía como persona. Una vez me fueron a llevar $40,000 y cuando lo fui a contar sentía asco, no podía tocarlo. Yo pensaba que me estaba volviendo loco y mandé a buscar un pastor para que orara por mí, porque yo pensaba que me estaba volviendo loco, pero no podía ni tocar el dinero, me estaba dando asco. Y esa experiencia que estaba teniendo con el Señor, pues le había dicho a Dios que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño. Yo quería tener esa inocencia nuevamente. Y me tranco en un apartamento 6 meses, me tranco en ese apartamento y en ese apartamento Dios comienza a tratar conmigo, porque en ese apartamento cuando voy a dormir veo las escenas de mi pecado, me levanto con la mente turbada, angustiado de ver escenas de mi pecado en los sueños, y eso me llevó a otra dependencia que tenía que tener de Dios, que para dormir pues tenía que poner música cristiana para poder descansar, para que mi cuerpo pudiera volver a reposar. Todo el día tener que pensar de cómo cuidarme de todo, y por la noche ahora no podía dormir porque realmente pues cada vez que dormía pues veía las escenas de mi pecado y me levantaba angustiado, con la mente turbada, casi para volverme loco, porque todos los días cada vez que cerraba mi sueño y supuestamente iba a descansar, lo que me levantaba era turbado y angustiado por lo que veía en mis sueños. Y al poner música cristiana pues pude conciliar muchas veces el sueño, no venían a mi mente y a mi sueño esa escena, y eso me llevó, ¿verdad?, a tener esa experiencia con Dios, como a través de la alabanza yo podía tener una paz y un reposo que necesitaba, ¿verdad?, mi corazón. Y mandó a buscar una Biblia, pero yo no puedo mandar a buscar una Biblia con cualquier amigo mío, porque realmente pues van a pensar que yo soy débil, que yo soy un bobo, que yo soy un tonto, o sino que yo puedo salir hablando y delatarlo a cada uno de ellos. Y mandó a buscarle una Biblia con un amigo mío que sabía dónde yo estaba, y él me trae la Biblia. Él había sido cristiano y comienzo a leer la palabra del Señor, pero no entendía la escritura, porque dice la palabra que para el hombre natural las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Sabe, el hombre natural, si no tiene el Espíritu de Dios, no puede conocer la escritura, no puede conocer la palabra, la verdad. Y al no tener el entendimiento de la palabra del Señor, pues me refugié en leer los salmos, que eran como oraciones que invocaban a Dios en los momentos de tribulación. Yo estaba pasando por muchos momentos de tribulación en mi vida, por mucha angustia. Yo veía que David le hablaba a Dios de sus tribulaciones, de sus angustias, de sus temores. Y yo me sentía mi alma identificada con esas oraciones que David elevaba hacia Dios. Y yo comencé también a entender cómo abrir mi corazón hacia Dios a través de esas oraciones. David le pedía a Dios protección de sus enemigos, que los guardara, que los cuidara. Y yo necesitaba que me guardara de mis amigos, que me guardara de mis enemigos, que me guardara de la policía, que había una tarjeta roja.
Y en ese tiempo, pues que me están buscando esos 100 agentes, teniendo esa experiencia con Dios, trancan 7 residenciales a la misma vez con helicópteros, perros, caballos. Y cuando tranca esos 7 residenciales, el superintendente de la policía dice para ese entonces que él estaba trancando esos 7 residenciales para que mis amigos me entregaran vivos o muertos, porque la policía sabía, ¿verdad?, que era una manera, ¿verdad?, de poner presión para que me entregaran, porque no me podían agarrar. Y en ese lugar, ¿verdad?, donde yo estaba 6 meses trancado, mis amigos iban una vez al mes de cada 3 semanas a llevarme compra de madrugada. Yo les tenía que decir que se quedaran por lo menos 15 minutos hablando conmigo porque necesitaba hablar con alguien, no tenía teléfono, no tenía carro, porque sabía que me iba a desesperar y me iba a ir de ese lugar. Y en medio de esos quebrantos mi vida había comenzado a depender cada día más de Dios. Y al poco tiempo de haber tenido esa experiencia, pues salgo de ese lugar. La policía había rebajado mucho, ¿verdad?, la intensificación de mi búsqueda. Salgo de ese lugar y pues mis amigos deciden, ¿verdad?, entregarme. Llamaron a la policía, me agarraron. Y ese día que me agarraron, pues Dios me libró de la muerte porque pues realmente la policía tenía una tarjeta roja para dispararme. Y ese día que me agarraron yo sentí como que si me quitaran un bulto de piedra encima porque pues ya no tenía que estar cuidándome de los guardias, de mis amigos, de mis enemigos. Ahora solamente me tocaba, ¿verdad?, enfrentar las consecuencias de mis acciones. Y ese día pues me arrestan. Cuando llego a la cárcel comienzan a llegarme muchas cartas de personas cristianas que Dios había puesto a orar por mí, personas que no me conocían, que me decían que Dios las ponía a orar, a gemir delante de la presencia por mi vida, que no me conocían, pero que pues, yo siempre las ponía a orar por mí. Ese día también me escribió un señor diciendo que Dios lo había puesto en oración y ayuno ese día que me arrestaron por mi vida. Y había visto cómo Dios había levantado un pueblo para clamar por mí, porque mi vida estaba en peligro. Mis amigos, mis enemigos me tenían en un altar de brujería para tirarme brujería, para que, ¿verdad?, salir de mí de una manera, ¿verdad? Creían ellos que podían salir de mí de cualquier manera, no sabían que Dios estaba guardando y protegiendo mi vida. Y al estar en ese lugar de la cárcel, un pastor, Edgardo Bray, se interesa en ir a verme, y ese señor que iba a verme todos los martes a la cárcel federal. Y mientras yo estaba enfrentando mis crímenes, pues comenzó a ir a verme, a hablarme de la palabra del Señor. Y pues yo al principio no lo escuchaba, realmente él trataba de levantarme conversaciones y yo pues dudaba, ¿verdad? No lo conocía, pensaba que sabrá Dios si los federales lo mandaron a saber cosas mías, y no le contestaba, y era una manera de predicarme la palabra, pero yo no tenía una barrera. Pero la quinta vez que él fue a llevarme la palabra del Señor, ya yo me sentía cansado, me sentía como un alma de un viejito que ya tiene más de 100 años y está esperando tirar su último suspiro, porque tenía un cansancio en mi alma de todos los días tener que luchar dentro de mi interior, justificando mi pecado. El pecado es una carga que trae un agotamiento en el alma del hombre. Yo sentí ese agotamiento, ¿verdad?, y de ver tantas consecuencias en mi vida, tanto sufrimiento que había causado a mi familia, y todas esas cosas, ¿verdad?, me habían llevado, ¿verdad?, a ese cansancio. Y ese día que fue a llevarme la palabra, me dijo que si yo quería aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo le dije que sí, que yo quería aceptarlo, porque pues, ya sentía como si fuera a perecer. Y ese día que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, sentí una paz tan y tan grande dentro de mi corazón, una paz que yo nunca había experimentado en mi vida. Esa conciencia que todos los días me acusaba se silenció dentro de mí. Comencé a sentir un gozo de tener una relación con Dios a pesar de que estaba en una prisión, a pesar de que estaba lejos de mi familia. Y al sentir ese gozo, ¿verdad?, comencé a sentir esa hambre de buscar a Dios. Pero cuando yo estaba en la prisión, pues yo tenía un celular ilegal y todavía controlaba afuera. Y le digo a Dios, ¿verdad?, que yo había hecho un compromiso con Él, que había hecho un pacto de seguirle, pero que yo tenía la voluntad, pero yo no tenía las fuerzas para desprenderme de ese mundo. Y a las 2 semanas el Señor lo hizo. Vendí el celular ilegal que tenía para desconectarme con mis amigos que estaban afuera, me desconecté de la calle, y el Espíritu Santo comenzó a tratar con mi vida. Comencé a discernir entre el bien y el mal dentro
lo que a Dios le agrada y lo que no, porque cuando hablaba malo, el Espíritu Santo se contristaba dentro de mi corazón, me sentía mal, me sentía sucio, y ya no, cuando se me salió una palabra mala, la convicción era tan fuerte que tenía que ir de rodillas a pedirle perdón a Dios y a pedirle a Dios que me ayudara a libertarme de esa atadura, porque cuando recibí a Jesucristo, pues yo vine a los pies de Dios con rencor, con maldad, con malos pensamientos, con avaricia, con ira. Bueno, yo vine hecho un desastre y el Espíritu Santo estaba tratando conmigo y pues le pedí a Dios que me ayudara a dejar de hablar malo. A los 6 meses dejé de hablar malo, porque antes ya no hablaba por emociones, ya tenía que pensar antes que iba a decir cualquier cosa, pues, para no hablar malo, porque no quería contristar al Espíritu Santo. Ponía música cristiana, me sentía bien, de momento ponía música de reggaetón y el Espíritu Santo se contristaba dentro de mí, me sentía mal, me sentía sucio y tenía que volverlo a poner en la música cristiana para volver a sentirme bien. Y fueron procesos, ¿verdad?, donde Dios fue limpiándome y ayudándome a separarme, ¿verdad?, en todas las cosas que a Él no le agradan. Y así fue como Dios me fue enseñando a caminar con Él. Comencé a leer la palabra, aunque no entendía todo, esa fe que había abrazado, pues seguía buscando, ¿verdad?, ese conocimiento. Y firmé 20 años, me dieron 20 años al sistema. A los 3 meses de haber estado preso me han ocupado los 20 años. Y ese día que firmé los 20 años, el pastor que me fue a ver me dijo que yo no iba a hacer todo ese tiempo y que yo iba a salir a predicarle a mucha gente, que yo le mostraba que yo iba a predicar a multitudes de personas. Y me acuerdo que yo dije, pues este pastor está loco, porque pues yo acabo de firmar 20 años en el sistema federal, todavía me faltan ver muchos casos de asesinato en el estado, y yo pues no tenía esa fe, ¿verdad? Había aceptado a Dios porque realmente lo necesitaba en mi vida, porque estaba cansado de vivir esa vida de pecado, de esas cargas. Y Dios, no sabía que Dios tenía muchas bendiciones para mí, pero a pesar de que yo no tenía esa fe, ¿verdad? Pues dejaba que Dios, ¿verdad?, tomara el control de mi vida y seguí caminando con Dios. Me sacan de Puerto Rico y cuando me sacan de Puerto Rico voy a Miami, y en Miami pues yo le había dicho a Dios desde que me convertí que me dejara saber si realmente Él me había perdonado. ¿Por qué le había dicho eso a Dios? Porque yo me sentí merecedor de las bendiciones de Dios. Cada vez que leía de sus bendiciones, pensaba que Dios solamente me podía perdonar algunos pecados y no todos. Y limitaba ese perdón maravilloso, ¿verdad?, que dice la Escritura que ese perdón cubre multitud de pecados. Pues yo limitaba ese perdón de Dios porque no tenía pleno conocimiento de ese perdón que Dios le estaba ofreciendo al mundo entero. Y en un sueño, Dios decide revelarse a mi vida por primera vez desde que lo confesé como Señor y Salvador. Y en ese sueño yo veo unas letras escritas en nube, una voz que me dice que las cosas pasan y son hechas nuevas. Y me levanto, ¿verdad?, agradecido con Dios de que Él me estaba diciendo, ¿verdad?, que dice en un versículo de la Escritura que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero la voz me había dicho, las cosas pasan y son hechas nuevas, ¿sabes? Me está diciendo cómo Dios me había perdonado y cómo ahora Él iba a hacer todo nuevo en mi vida. Y ese día pues me levanté con mucha gratitud, porque ya no limitaba ese perdón de Dios en mi vida. Ya podía entender, ¿verdad?, que Dios me había perdonado de cada uno de mis pecados. Y a los 5 días de yo haber tenido ese sueño maravilloso, en el cual Dios se reveló a mi vida, tengo otro sueño en el cual veo muchos enemigos míos y comienzo a darle con un casco de motora con mucha furia y mucho enojo. Y ese día Dios me estaba revelando todas esas raíces de amargura. Y 5 días atrás Él me había dicho que me había perdonado. Y me estaba mostrando que todavía mi corazón no había perdonado a muchas personas, ¿verdad? ¿Verdad?, con las cuales yo había tenido situaciones y problemas y que le habían hecho daño a mi familia. Y yo me arrodillo y comienzo a confesarle a Dios los nombres, las cosas que ellos le habían hecho a mi familia, a mí, a mis amistades. Y mientras yo iba confesando, ¿verdad?, esas raíces de amargura, ese rencor, ese odio que yo tenía dentro de mi corazón, yo sentía como si me metieran la mano, sangre fría dentro de mi corazón, y como si me estuviesen desprendiendo algo que me dolía y a la misma vez me ardía. Y yo sentía como si me fuera a morir porque me dolía mucho y me ardía mucho cuando eso se desprendía dentro de mi corazón, hasta que sentí que eso se libertó dentro de mí, que lo sacaron dentro de mi corazón. Y ese día yo pude comprobar, ¿verdad?, que
yo todavía, a pesar de que había dado pasos de fe, a pesar de que había dejado de hablar malo, a pesar de que me había alejado de mis amigos de la calle, había dejado el narcotráfico, había dejado de escuchar música del mundo, había dado muchos pasos de fe, pero todavía me faltaba, ¿verdad?, entregarle esas raíces de amargura que albergaban en mi corazón, que lo que fue que me hizo ser un hombre, ¿verdad?, sin sentimientos, sin emociones. Y ese día el Señor, ¿verdad?, cuando abrí mi corazón, cuando reconocí esas raíces de amargura, pues me libertó de esas ataduras, ¿verdad?, que me hicieron ser un hombre violento. Y después de eso, pues me sacan de ese lugar de Miami y llego a la cárcel donde todo el mundo tiene vida. Vida significa personas que nunca van a salir dentro de la prisión. Y cuando llego a la prisión, yo le dije a Dios que me hablara y abro la escritura en la Biblia y leo en Jeremías 15:19 y dice que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y cuando salgo al campón, pues comienzan a preguntarme con quién yo iba a correr, si iba a correr con un grupo. Y yo le dije pues, que yo no iba a correr con ningún grupo, que yo iba a caminar con Dios, que yo no quería tener ningún compromiso con el hombre, porque pues yo había visto como mis mismos amigos trataron de quitarme la vida, que ellos que me habían enseñado el mundo del narcotráfico, cómo siempre tuve que cuidarme de mis amigos, de mis enemigos, y ya yo no quería hacer ningún compromiso con el mundo, porque ya había hecho un compromiso con Dios. Y pues entregué los papeles para que vieran que mis papeles estaban claros, que yo nunca había declarado en contra de nadie, pero que yo no iba a correr con nadie, así pues me permitieron no correr con nadie, me habían dicho que pues que si yo no corría con nadie, pues no podía contar con ellos y que si me pasaba algo, pues ellos no podían hacer nada. Y yo le dije que yo sabía que yo me iba a guardar y me iba a proteger, porque cuando estaba haciendo las cosas malas había visto que el hombre no me podía cuidar y guardar, y Dios había visto cómo Dios me pudo proteger y guardar, y me protegió de tantas veces que yo no necesitaba, sabía que no necesitaba de que nadie me cuidara o me protegiera, porque yo sabía que el que siempre había protegido y guardado mi vida había sido Dios. Y me sacan de ese lugar y me llevan para Puerto Rico nuevamente a ver los casos estatales. Estaba viendo muchos casos de asesinato y se me cayeron la mayoría de los casos de asesinato y me faltaba un caso y me querían dar muchos años, me querían dar más de 100 años de ese caso, y el secretario de Justicia pues me quería llevar a juicio para ponerme de ejemplo, y Dios en un sueño me dijo todo está bajo mi control. Los abogados que yo había pagado mucho dinero para que me defendieran, me decían que no podían hacer nada, pero Dios me había dado una promesa nuevamente, se reveló a mi vida en sueños, esos sueños que el enemigo utilizaba para atormentarme. Ahora Dios lo está utilizando para darme promesas, para darme palabras de aliento, para darme propósito, ¿verdad? A mi vida. Y Dios me dijo que estaba todo bajo control y así fue. Siguieron suspendiendo el caso, cambió el gobierno de Puerto Rico. Al cambiar el gobierno de Puerto Rico, cambiaron el secretario de Justicia. Ese nuevo secretario de Justicia pues me mandó 35 años concurrente con el sistema federal, que iba a ser una sentencia, dos sentencias en una. Y pues me daba la oportunidad, ¿verdad?, de salir a la misma vez con la sentencia federal. Así que pues firmé los 35 años y pude ver la mano de Dios, porque solamente tenía que hacer una condena solamente, porque pues en Puerto Rico tú haces el 65% de tu condena y cualifica, te descuentan 7 días todos los meses por trabajar y estudiar, así que solamente tenía que hacer una condena. Había visto la mano, la misericordia nuevamente hacia Dios, cuando a lo mejor todo el mundo, ¿verdad?, veían que a mí me iban a dar muchos años, pues puse la fe y la confianza en Dios, y cuando uno pone la fe y la confianza en Dios, Dios siempre te da la esperanza de que las circunstancias siempre pueden cambiar a tu favor de acuerdo a su gracia, a su misericordia, a la justicia que Él ha provisto para aquellos que creen en el nombre de su Hijo amado Jesús. Así que había visto la mano de Dios, mi corazón estaba lleno de gratitud de poder ver que Dios me había dado una fecha en la cual yo podía salir. Y entonces pues me sacan de Puerto Rico, y cuando me sacan de Puerto Rico pues llego otra vez a la prisión donde todo el mundo tenía un montón de años, y había mucha violencia, había muchos grupos, muchas puñaladas todos los días, y yo le decía a Dios, ¿verdad?, que yo estaba cansado de ver violencia, que me sacara de ese lugar para estar en un lugar tranquilo. Me acuerdo que cuando le digo esas palabras a Dios en oración, se supone que yo tuviese 2 años de ajuste en una máxima seguridad para que luego me bajaran de custodia a una custodia mediana,
Pero a los 3 meses de yo haber estado ahí, el Señor se glorificó porque pues nuevamente se abrió otra puerta, me bajan de custodia, el team manager decide bajarme los puntos de mi custodia, me bajan para una mediana y pues antes de que me sacaran para esa mediana yo me puse en oración y en ayuno y le dije a Dios, ¿verdad?, que me llevara donde Él quisiera que yo cumpliera su voluntad, a pesar de que yo había pedido para una prisión específica. Me sacan de ahí, hago el ayuno de 3 días de oración, en gratitud con Dios y Dios fortaleciéndome, ¿verdad?, en ese ayuno. Y salgo y van a una prisión de Coleman en Orlando. Y cuando llegan a esa prisión, pues yo pienso que van a dejar presos ahí y que a mí me van a llevar para la prisión donde yo pedí. Y cuando dejan a los presos, están llamándolos por su nombre. Entre esos presos que están llamando, llaman el nombre mío. Y cuando llaman el nombre mío, pues a mí el mundo se me cayó encima, porque en esa prisión estaba el que le había quitado la vida a mi hermano Polanqui. Y al yo saber que él estaba ahí, pues el mundo se me cayó encima, me sentía angustiado, me sentía débil, porque pues yo iba a tener que enfrentarla a aquel, ¿verdad? Que muchas veces en mi vida quiso quitarle, ¿verdad? Mi vida, yo quería quitarle la vida a esa persona porque pues le había quitado la vida a mi hermano Polanqui. Y yo ahora, ¿verdad? Tener que pasar esa prueba, le pedí a Dios que me ayudara a hacer su voluntad, que por qué me había traído a ese lugar. Y mientras yo iba razonando con el Señor, ¿verdad? Me arrodillé porque me sentía bien angustiado de tener ¿verdad?, que enfrentarme a esa prueba. Y yo le decía, Señor, yo no te quiero fallar, mira todo lo que tú has hecho por mí, cuántas veces me has librado de la muerte, cómo me libraste ahora de la sentencia alta que me querían dar, me diste una nueva oportunidad de salir, yo no quiero fallarte, porque pues yo, lo que conocía de mí era que verdad que era presuroso para el mal sin importar ver las consecuencias, y yo no quería fallarle a Dios. Y mientras comienzo a clamarle a Dios en esa habitación donde entran para quitarte la ropa y cambiarte la ropa, pues comienzo a clamarle a Dios y de momento siento un bálsamo dentro de mí que me da una paz y me da una fortaleza para poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Y yo estaba reconociendo, ¿verdad?, de que sin Dios pues yo no iba a poder, y Él era la realidad. Y yo puse mi dependencia nuevamente en Dios, y Dios, ¿verdad?, pues me animó, me fortaleció para salir a hacer su voluntad. Y salgo de ese lugar y voy hacia la cárcel, ¿verdad?, hacia el módulo donde me dijeron que yo iba a vivir. Y cuando llego al módulo, pregunto por las personas ¿verdad?, por la persona que le quitó la vida a mi hermano, Urias. Me dicen, pues mira, él vive ahí en ese cuarto, me tocó vivir en la misma unidad. Y yo dije, Señor, ¿por qué tú me traes para acá también a vivir con él? Bueno, la situación es que él no se encontraba, lo mando a buscar. Y cuando lo mando a buscar, pues cuando lo miro, no siento rencor, no siento ira, no siento enojo. Yo, para mí, me estaba sorprendiendo de no sentir ira, enojo, malos pensamientos. Ver al que le quitó la vida a mi hermano, para mí era algo sobrenatural, como un éxtasis lo que estaba viviendo, porque eso no era la naturaleza que yo conocía de Alexander Capó. La naturaleza que yo conocía de Alexander Capó era que era presuroso hacia el mal, no importando ver las consecuencias que tuviese que ver. Y ahora pues yo no sentí odio, no sentí rencor, sino sentí el amor al que mató a mi hermano. Pues lo mando a llamar para hablar con él en un cuarto. Y cuando él me va a explicar, ¿verdad?, por la muerte de mi hermano, yo le dije que yo no había venido a recriminarle por la muerte de mi hermano, sino que así como Dios me había revelado un sueño, que las cosas bien habían pasado y ahora todas eran hechas nuevas, que así como Dios me perdonó, que así también yo lo perdonaba a él, y que le pedía perdón por todas las veces que traté de quitarle la vida. Y pues le testifiqué todo esto, ¿verdad?, que yo le he estado relatando, experiencias que había tenido con Dios, como Dios había tenido mucha misericordia conmigo, con mi vida, y le di un abrazo. Cuando terminamos de hablar, él me dijo que nunca a nadie le había dado un abrazo como el que yo le di. Y no fue un perdón ¿verdad?, que solamente nos perdonamos ese día, sino que fue un perdón genuino en ambos, porque comíamos por la noche juntos, hacíamos ejercicio juntos dentro de la cárcel. En la prisión todo el mundo se molestaba y decía que cómo yo había podido perdonar al que le había quitado la vida a mi hermano. Y es que la realidad es que ellos no podían entender eso, porque no habían podido entender el perdón de Dios, no habían aceptado a Dios para poder entender que así como Dios
nos perdona a cada uno de nosotros, así nosotros pues, tenemos que perdonar, tenemos que ser imitadores de Él y poder libertarnos, ¿verdad?, de esas raíces de amargura, ¿verdad?, que hay en el corazón. Pues ellos, al no poder entender ese perdón de Dios que Dios nos ofrece a todo el mundo, pues no pueden entender, ¿verdad?, por qué yo perdonaba al que había matado a mi hermano. Pero fue una experiencia muy sobrenatural. La cárcel toma la decisión después de 3 meses que estamos viviendo juntos de trancarnos, porque se enteraron de lo que había pasado en el pasado y pues nos meten al hueco, vuelven, nos dejan salir. Cuando nos dejan salir, pues tuvimos la oportunidad de vivir en el mismo cuarto. Yo vivía con él en la misma celda. Fueron experiencias que orábamos por la noche. Yo tengo la cara de mi hermano en el pecho y él podía ver la cara de mi hermano que estaba en mi pecho y cómo yo sentía amor y cariño hacia él. Sabe que él también estaba siendo impactado por ese perdón que Dios había producido en mi vida y que me había dicho que así como él sentía rencor por aquellos amigos que lo habían delatado por la muerte de mi hermano, pues ahora ya no sentía ese rencor. Y fue una experiencia, ¿verdad?, que ambos, ¿verdad?, tuvimos, porque vimos cómo ese perdón de Dios, ¿verdad?, transformó esa situación donde había odio, donde había rencor, donde había, ¿verdad?, planes de muerte. Ahora el Señor estaba trayendo amor, estaba trayendo comunión, estaba trayendo alegría en nuestras vidas por medio de esa comunión que estaban teniendo. Pero la cárcel tomó la decisión, ¿verdad?, de separarnos y me separan. Cuando la cárcel me separa, pues comienzan a firmar leyes que me rebajan mi sentencia y el juez decía que me lo denegaba porque yo era un gran líder, un peligro a la sociedad y un gran narcotraficante. Iba a Boston a apelar, ¿verdad?, esa ley porque era una ley del Senado y el Congreso, y Boston me mandó a decir que mi pasado era más fuerte que mi rehabilitación, pero Dios en un sueño me dijo que me iba a dar la victoria y gozo en mi caso, aunque yo había quitado la vida. Así que seguí confiando en Dios. Después de esa promesa pasaron 8 años, firmaron otra ley y pues apelé, el juez me lo volvió a denegar, era otro juez, me lo volvió a denegar. Fui a Boston, para ese tiempo mi mamá había muerto y pues ya no tenía mucho dinero y el abogado le había dicho que no tenía el dinero y el abogado pues me dijo que me iba a representar de gratis. Yo se lo había pedido a Dios porque pues realmente, ¿verdad?, no tenía el dinero para pagarle al abogado y Dios nuevamente más cobró a mi favor, tocó el corazón de ese abogado y me hizo la moción que eran $5,000, me la hizo de gratis y pues pude ganar la moción en Boston y me quitaron 40 meses. Dios cumplió su promesa, salí antes de tiempo, supone que saliera para el 2024 y Dios me sacó para el 2021. Así que he podido ver la misericordia, cómo esa misericordia de Dios me ha dado una oportunidad. He podido salir para aquí en Puerto Rico, libre de la comunidad, y he podido ir a la escuela a predicar, a campañas, he podido ir a universidades a hablar acerca de, ¿verdad?, de la transformación que Cristo hizo en mi vida. Así que ese nuevo comienzo que Dios me dio con la sociedad de Puerto Rico, que todos me ven, me abrazan, me dio ese nuevo comienzo también con la sociedad, porque todos me ven como una nueva creación, ya no me ven como el viejo Alex Trujillo. Así que Dios ha estado cumpliendo cada una de sus promesas en su escritura. Todo lo que dijo en mi vida se cumplió. Mientras caminaba con él pude entender el propósito de Dios. Mientras iba caminando con él podía entender mi llamado, el propósito por el cual Dios me había llamado. Y en ese tiempo que estuve en la cárcel fue un tiempo de preparación y ahora pues estoy dando, ¿verdad?, a dar ese conocimiento y esa experiencia, esa verdad que Cristo me dio a través, ¿verdad?, de esa salvación que Él me proveyó a través de la cruz del Calvario. Así que ese es el testimonio de Alexander Capo Carrillo, el testimonio que Dios produjo en mi vida. Así que siempre hay una esperanza. Muchas personas piensan que no hay esperanza para sus problemas, circunstancias. Yo podía pensar lo mismo, de que no había esperanza muchas veces en mi vida, en medio de esas circunstancias tan difíciles cuales enfrenté. Pero ahora Dios me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de poder ver que en Él siempre hay el hombre que deposita la confianza en Él, puede tener una esperanza. Hay una esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús. Hay una esperanza que Dios puede cambiar las circunstancias más adversas en la vida del hombre, porque Dios es el único que para Él todo es posible, ¿sabe? Y podemos, cuando nosotros ponemos todas las cosas en las manos de Dios, todo es posible. Así que todos aquellos, ¿verdad?, que no tengan esperanza, que pongan su esperanza en Dios, todos aquellos que no hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador,
este día puedan abrazar ese perdón que Dios nos ofrece y puedan reconciliarse con Dios. Y así como Dios cambió mi circunstancia, cambió mi vida, yo sé que Dios lo puede hacer, porque el poder del Evangelio es ese, poder transformar, poder traer redención, liberación, restauración. Y ese es el poder del Evangelio. Así que todo aquel que crea en esta hora que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos, confiéselo como Señor y Salvador, pídale que inscriba su nombre en el libro de la vida y que derrame sobre ti la promesa del Espíritu Santo, el cual el Padre había dicho que iba a dar a aquellos que creyeron en el nombre de su Dios, amado Jesús. Así que hazte parte de las promesas, de las bendiciones del Señor y de esa vida eterna que Jesucristo nos ofrece, y como garantía nos da las primicias, la garantía del Espíritu Santo, de que así como Él levantó a Jesucristo entre los muertos, así viene a buscar una iglesia, y no solamente una iglesia que esté viva, sino aquellos que han muerto en el Señor también serán despertados para recibir una herencia eterna. Así que ese es mi testimonio y deseo que así como mi vida pudo ser bendecida, tu vida también pueda ser bendecida. Dios les bendiga. Shalom.